Muy buenas tardes, chicos. Como bien sabrán, en la mañana lamentablemente fue un fail, así que bueno, aquí vamos de nuevo. Hoy vamos a comenzar explicando todo desde el principio. Entonces, de lo primero que habíamos hablado era con respecto a la tarea, la cual va a tener un pequeño cambio, que va a ser que antes íbamos a tener dos scripts más cierta cantidad de funciones que iban a ser evaluadas aparte. Ya, ahora solamente va a ser una función extra. Ya, la función que teníamos para el script 1, esa ya va a quedar descartada. Lo que es el script 1 no sufrió ningún tipo de cambio, eso es justamente lo que les había explicado antes. Y con respecto al script 2, lo que les puedo comentar es que van a tener que crear una señal que tenga tres componentes de frecuencia, es decir, por ejemplo, pueden crear un coseno de, de frecuencia 30, otro de frecuencia 50 y otro de frecuencia 100. Lo que vamos a hacer es diseñar un filtro tipo Butterworth, pasabanda, y que solamente deje pasar la componente de 50 Hz. ¿Ya? Luego para eso están todas las instrucciones necesarias para que no se vayan perdiendo y realizar como corresponde el paso a paso. ¿Ya? Por ejemplo, aquí crear la señal con tres componentes en frecuencia de la siguiente forma. Obviamente esto es para crear uno. Aquí tendrían que crear un vector X, por ejemplo, que sea igual a la sumatoria de tres veces esta misma forma. Con n igual a 1024. Habíamos visto en clases pasadas cómo graficar señales dado un número n mayúscula, cuando hacíamos n minúscula sobre n mayúscula. El resto de calcular la FFT, eso lo vamos a ver más adelante, pero es bien similar a lo que es la TTFT. Luego de esto, tienen que diseñar el filtro según las especificaciones deseadas, que son las que están acá arriba. Y esto también no se preocupen por ahora porque esto va a ser algo que lo vamos a ver después. Luego vamos a ver la respuesta en frecuencia del filtro con la función frexeta, que también la vamos a ver más adelante. Y finalmente vamos a filtrar la señal a analizar con la función filter de MATLAB. Ya que esto también está dentro del script 1, así que ya van a tener ya más training en lo que es programar para esta altura. Ya, entonces vamos a pasar con respecto a la parte que es la función. Van a tener que crear una función que se llame filtro.m y que imite el comportamiento de la función interna de MATLAB filter. Ya, es decir, ustedes van a tener que agregar, llamar esta función filtro tal cual como llamamos la función filter, es decir, con un vector b, a, x, donde sabemos que a corresponden a todos los x de n, b los y de n, y x es la señal que ya se analiza como tal en el filtro. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio para así poder ir practicando y entender de mejor manera cómo es que trabaja el filtro, para que así no queden dudas y aprovechar de darle un par de consejos porque ese código yo ya lo hice y así puedo irles comentando más o menos cómo es que se debe hacer esto, por si es que alguien tiene dudas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer sería despejar, es decir, dejar el IDN solito. Entonces vamos a tener aquí IDN va a ser igual a menos 0.5 IDN-1 más, y aquí podemos hacer la primera observación que dice 1.95 por x de n-1, o sea, nos está faltando el x de n, entonces podemos poner simplemente x de n. Ya, lo multiplicamos por 0, pero es solamente para verlo, para que esté ahí. Luego más 1.95 por x de n-1, luego menos 0.5 x de n-2. A esta ecuación de diferencia le tenemos que ingresar una señal que va a ser la que se analice. Entonces digamos que la señal va a ser un impulso que tiene solamente 4 muestras. ¿Ya? ¿Qué hacemos entonces? Vamos a sacar solamente 3 muestras de la salida, que esas son las que vamos a calcular, y vamos a sacar conclusiones al respecto. ¿Qué es lo primero que nos van a dar? Nos van a dar una condición inicial.
para este caso y de menos 1. ¿Por qué? Porque y en 0 vamos a necesitar una condición inicial que va a hacer que cuando este valga 0 y va a valer menos 1. Vamos a necesitar esa condición inicial. Para este caso, siempre las condiciones iniciales van a ser 0. La ecuación, disculpen. La función filter funciona para cuando tenemos condiciones iniciales 0. Si no tenemos condiciones iniciales 0, tenemos que ocupar otra función que es la función, creo que se llama filter, si no me equivoco. No se nos está pidiendo eso, se nos está pidiendo solamente que hagamos la función filter, que siempre va a asumir que todas las condiciones iniciales son 0. Entonces, vamos a calcular la primera salida para i de 0. Entonces, para i de 0 sabemos que va a ser menos 0.5 por la salida anterior, que vendría a ser, aquí reemplazamos por un 0, menos 1. Entonces sería 0 nomás. De hecho quedaría 0 por 0. Más 0 por x de 0, donde x de 0 vale 1, pero como está multiplicado por 0 nos queda un 0. 1.95 por x de menos 1, nos tendríamos que mover en la señal a una casilla que ni siquiera existe. Como no está definido, entonces vale 0. Lo mismo pasaría para este caso. Entonces, derechamente, esto va a valer 0. Luego, para i de 1, tenemos lo siguiente. Vamos a tener menos 0.5 por la salida anterior, 1 menos 1, 0, tendría que ser esta. A final de cuentas nos terminaría dando 0. Ahora, aquí vamos a tener 0 por x de 1. O sea, estaríamos parados en el 0. Sería 0 por 0, más 0. Más 1.95 por 1 menos 1 sería 0, es decir, 1.95 por 1. Menos 0.5 por x de n menos 2. Aquí, como nosotros estamos analizando en el 1, me quedaría x en menos 1, que eso no está definido, por lo tanto es 0. Esto nos da como resultado 1.95. Vamos a seguir con ya la última muestra que vamos a calcular. Y esta vendría a ser de la siguiente forma. Menos 0.5 por i de n menos 1, o sea, la salida anterior, 3 menos... Perdón, este es 2, este es 2, 2 menos 1, vendría a ser 1, que corresponde a esta salida, 1.95, más, sabemos que esta vale 0, esta también va a valer 0 porque 2 menos 1 nos quedaría la muestra 1, que esta es la muestra 1, entonces nos quedaría 0, más menos 0.5 por 2 menos 2, que es 0, tenemos que analizar aquí entonces, en la muestra 0. Será menos. Menos 0.5 por 1. Nos vamos acá al MATLAB. Nos vamos acá al MATLAB y calculamos. Menos 0.5 por 1.95 menos 0.5. Y eso nos da menos 1.475. ¿Qué vamos a hacer ahora? Primero vamos a comprobar que lo que hicimos está bien. Es lo primero que vamos a hacer. Entonces, para esto lo que vamos a necesitar es fijarnos en los vectores, donde el primer vector, nuestro vector A, van a ser los coeficientes del vector i de n. Es decir, 1 para i de n y 0.5 positivo, porque este originalmente está a la izquierda, 0.5 y de n-1. Ojo con eso porque en el vector A tiene la consideración de que están separados, de que el vector y va a la izquierda y el vector x va a la derecha. Ahora en el vector B vamos a poner los coeficientes. Es importante agregar el 0 porque nuestra primera muestra del vector B va a corresponder al x de n. ¿Ya? Ahora vamos a poner 1.95 y menos 0.5. Luego vamos a llamar a la señal, que para este caso es esa, como x,n igual a impulso que comienza en 0
el impulso va a ocurrir en 0 y el eje X dijimos que iban a ser solamente 4 muestras, así que llegue hasta 3. Junto con como va a comenzar en 0, esa sería la cuarta muestra. Luego vamos a filtrar diciendo que como esta es una respuesta de impulso se llama H, donde H va a ser igual a filter B, A, X. Ya luego vamos a hacerlo en stem a esto, stem N, H, y vemos lo siguiente. Estas son las 4 muestras, donde la primera muestra vale 0, la segunda muestra vale 1.95 y la tercera muestra vale menos 1.475. Así que hasta ahí estamos perfectos, no hay ningún problema. Luego vamos a hacer un subplot 2, 2, 1, subplot 2, este es 2, 1, 2, porque solamente quiero que me muestre, quiero que sean dos filas y una sola columna. Y a este le voy a llamar I, y este lo voy a llamar con la función filtro que creé yo, B, A, X. Y nuevamente volvemos a hacer el stem, N, I. Hacemos esto y vemos que las respuestas son exactamente idénticas. Es decir, tenemos un 0, el 1.95, el menos 1.475 e incluso la última muestra que es 0.73 en ambos casos. Por lo tanto, estoy recreando de manera correcta el funcionamiento de la función filter. Entonces, vamos a hablar un poquitito acerca de cuáles son los problemas que le pueden surgir a ustedes a la hora de crear esta función. El primer problema con el que se pueden encontrar es que, por ejemplo, acá para el... De hecho, en el i de 0 ya ocurre, pero veámoslo en el i de 1. Para i de 1 nos vamos a encontrar que cuando nosotros analicemos esta parte en específico, vamos a tener menos 0.5 por x evaluado en n-2, donde n vale 1. Por lo tanto, tendríamos que evaluar la señal en una casilla que no existe. Para nosotros, que lo estamos haciendo con papel y lápiz, no vamos a tener ningún problema, porque nosotros vamos a ver que no está definido, entonces simplemente le vamos a poner 0. Pero MATLAB no trabaja así. Si es que yo le digo que a mi vector de señal, que mi vector de señal es este, es el x, me lo evalúe en la posición menos 1, me va a retornar un error y me va a decir que debe ser un valor positivo, porque la posición menos 1 no existe. Ese ya viene a ser el primer problema con el que se van a fijar. Con el que se van a encontrar, perdón. Entonces, para solucionar esto, llegué a la siguiente conclusión, mira. Acá, en el MATLAB, ustedes pueden ver que tanto mi X como mi N tienen la misma cantidad de muestras, es decir, 11 muestras. X y N tienen 11 muestras. Pero también, tanto la salida H como la salida I, que vendría a ser la respuesta del filtro, tienen exactamente la misma cantidad de muestras. Eso quiere decir entonces que ya tengo un primer indicio a la hora de hacer estos loops, porque aquí vamos a tener que hacer ciclos for que vayan resolviendo esto. Ya sabemos que va a tener que tener ese largo, el mismo largo que la señal de entrada. Que la señal de entrada vendría a ser el xdn. ¿Cómo podemos saber el largo de xdn? Escribiendo length de x. Y me dice que vale 11. Entonces, yo les digo que van a tener ahí un problema cuando tengan que analizar un vector en una casilla que no existe. Entonces, lo que yo les puedo dejar como recomendación cuando empiecen ya a programar este ejercicio es que lo que yo hice fue simplemente crear un vector más largo, donde las primeras 2 o las primeras 3 muestras simplemente fueran ceros. En este caso específico, por ejemplo, uno tiene que fijarse en lo que es el xdn, el largo de xdn, y comenzar el análisis en el largo de este vector. Porque así comenzaría el análisis justamente para el xdn
y estaría dejando dos casillas disponibles para cuando me pregunte qué es lo que hay en x de n-1 y qué es lo que hay en x de n-2. Entonces, como voy a comenzar tres casillas después, termino simplemente tres casillas después. Eso como primer consejo. Ahora, tenemos que notar algo más, que es que, si se dan cuenta, aquí lo que nosotros vamos haciendo es que estos valores, que van a ser los coeficientes de afuera, para el IDN, que vendría a ser cuando esto esté a la izquierda, que son los que están acá, aquí y acá, estos coeficientes, lo que nosotros vamos a hacer es ir recorriendo este vector. Vamos a hacerlo con el x de n, que va a ser más cómodo. Entonces nosotros vamos a decir primero la primera casilla de b por la, casilla correspondiente de x de n. Luego va a ser la segunda casilla de b por la casilla correspondiente de la señal. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que terminé llegando yo como conclusión de que era la mejor opción? Es hacer un ciclo for exterior y dos ciclos for internos, donde en cada ciclo for de estos internos, que estos están separados, en el primero simplemente creo un sumador que se preocupe de cada una de las variables que van a estar en IDN. Entonces, calculo y guardo cada uno de estos cálculos en una variable llamada sumador. Y una vez que termina ahí, esa variable sumador sigue existiendo y pasa a esta. Y luego pasa a esta y se va guardando la información. Una vez que terminan esos loops internos, sumador vuelve a valer 0 y se puede. Y obviamente el i va a valer el valor de sumador en esa posición, por ejemplo, en la posición 2. Luego sumador va a valer 0, va a aumentar el loop de afuera, va a aumentar en 1 y así vamos a ir haciendo las vueltas necesarias para cada uno de los valores de n. Eso sería con respecto a la programación de la función filtro. Les puedo decir que la única sintaxis que ocupé yo fue ciclo for, que por si es que alguno no lo sabe, podemos crear un pequeño ciclo for como a modo de ejemplo, digamos for i igual 0 hasta 10, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? Vamos a tener que a va a ser igual a más 1, ¿ya? Y luego esto va a terminar. Obviamente tenemos que definir antes a, entonces vamos a decir que a va a ser igual a 0. ¿Qué es lo que va a hacer entonces este ciclo for? Va a ir aumentando de 1 en 1 el valor de i. Entonces, para cada vuelta, a va a ser igual a más 1. Vamos a quitarle entonces aquí el punto y coma para que nos muestre por pantalla. Vamos a poner un clear y un clc. Y vemos lo siguiente. Vemos que dio efectivamente las 10, bueno, de hecho 11 vueltas porque comienza en 0. Y a fue ganando un valor cada vez en cada una de las vueltas. Así es como se hace un ciclo for. Es lo único que necesité con respecto a sintaxis. El ciclo for necesité crear un vector de ceros, que eso creo que lo saben. Digamos que vamos a crear un vector de ceros. Borrémonos esto y digamos que a va a ser igual a ceros y dependiendo de cuántos ceros. Digamos que quiero crear tantos ceros como el largo de la señal. Entonces, ¿qué haría yo? Pondría 1, length señal, pongámosle. Así es como creo un vector de ceros. Si es que cambio esto por un 2, por ejemplo, me estaría creando dos ceros. Esto está pensado como una matriz, donde va a tener una fila y dos columnas, que es justamente lo que tenemos acá. Eso sería con respecto a la sintaxis, no necesite nada más, así que ahí ya va netamente a su ocurrencia y practiquen harto este algoritmo, porque entendiendo bien el algoritmo, haciéndolo con papel y lápiz, es que uno puede llegar a ciertas conclusiones. Vamos a seguir entonces con lo que ya es el análisis de la DTFT.
Además de que esto les va a servir harto para la tarea, ya que tienen que calcular la DTFT. Entonces nos vamos a venir acá al ejemplo 4 del profe, pero va a ser netamente para explicarlo por si es que queda alguna duda, porque nosotros vamos a hacer un código similar. Entonces, para explicarlo, ya vamos a dejar esto acá al lado. Vamos a dejar esto acá al lado. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, cuando tenemos una señal que tiene frecuencia menor que 1, podemos graficar la señal de esta forma como está acá. ¿A qué me refiero? Con un vector de muestras, así. Y por ejemplo, digamos que voy a tener una señal que va a ser igual a coseno de 2 por pi por la frecuencia, que en este caso la frecuencia es 0.05, por mi vector de muestras. Ploteamos esto y vamos a tener n contra x. Y vemos que se forma perfectamente un coseno. Pero cuando tenemos una señal que tiene frecuencia mayor que 1, por ejemplo, una señal que tiene frecuencia 2, si es que yo lo hago de esta manera, entrega información completamente errónea. Entonces, para ese caso, es mucho mejor trabajar de la forma que yo les explicaba antes, que era dividir n minúscula sobre n mayúscula. Y decir que voy a tener una variable n mayúscula que va a ser la cantidad de muestras que yo quiero, y mi vector n minúscula tiene que llegar hasta n menos 1. ¿Por qué n menos 1? Porque comienza en 0. Entonces, si es que hiciera que llegara hasta n, llegaría hasta 500, tendría 513 muestras, porque se le sumaría la muestra 0. Expliqué en la segunda clase, si no me equivoco, por qué ocurre y cómo es que funciona esto de n sobre n. ¿Ya? Y aquí vemos que tenemos entonces una señal coseno que tiene frecuencia 2. Ahora la frecuencia se va a medir como cuántos ciclos en la ventana hay. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si es que yo a este le cambiara la frecuencia y le pusiera una frecuencia 10, tendría 10 ciclos en la ventana. Ya, eso quería explicar primero. Ahora, este ciclo for exterior lo único que está haciendo es que, como la DTFT, sabemos que si bien es discreta en cuanto a las muestras, en el dominio de la frecuencia es continua, ya que nosotros podemos ingresar el valor que nosotros queramos de W. ¿Ya? Entonces este ciclo for lo que va haciendo es ir variando la frecuencia desde menos 180 hasta 180, que son justamente el rango útil que tiene la DTFT. Luego de cualquier otro valor fuera de este rango, como es periódico, no estaríamos haciendo nada más que repetir información. Ya, sigamos entonces. Este código lo que hace básicamente es que resuelve justamente la ecuación que está acá arriba. Entonces, si se fijan, x va a ser nuestra señal a analizar, c va a ser el coseno, s el seno que está acá. Aquí dice producto coseno, producto seno, no hace nada más que multiplicar. Luego suma todos los valores, ya que tenemos la sumatoria aquí afuera. Se saca la magnitud. Esto se hace ya que aquí este va a estar en imaginario. O sea, el vector este es un vector imaginario, entonces nos interesa su magnitud. Y luego lo que hace acá abajo es netamente sacar el ángulo entre las muestras. Vamos entonces a hacer un código similar, pero hagámoslo nosotros mismos. Entonces vamos a fijarnos el n, como había dicho, como 512. Y nos vamos a crear una señal, digamos que va a ser un seno, por ejemplo, de 2 por pi por 50 Hz, que es algo clásico, por n sobre n. Y a este le vamos a sumar un desfase de pi medios. Sabemos que si es que a un seno le sumamos un desfase de pi medios, vendría a ser un coseno. Entonces, como la DTFT es capaz de decirnos la similitud que tiene nuestra señal con una onda seno o una onda coseno,
deberíamos obtener, al menos en la teoría, que como resultado una similitud muy grande con un coseno. Vamos a ver entonces. Vamos a crear el seno entonces, donde el seno va a ser igual a seno de 2 por pi por 50 por n sobre n. Luego coseno va a ser igual a coseno, obviamente, por 2 por pi por 50 por n sobre n. Ahora, la parte real de esto, que vendría a ser esta de acá, no va a ser nada más que multiplicar punto a punto estos vectores. Es decir, x punto por mi señal coseno. Como yo quiero que se vaya multiplicando punto a punto, es que tengo que poner punto por. Luego, en la parte imaginaria, vamos simplemente a poner su parte real, ya que lo único que nos interesa es multiplicar la señal punto por nuestro seno. ¿Por qué no le agrego el j? Realmente porque el j se pone para que esto matemáticamente puedan guardarse ambos en un solo número. Pero como aquí nosotros estamos programando, realmente nos interesa esta parte. El j podemos obviarlo. Ahora, r va a ser igual a nada más que la suma de cada uno de estas multiplicaciones, que vendría a ser la sumatoria que está acá afuera. Entonces vamos a ocupar el comando sum, que justamente hace la sumatoria de r y la sumatoria de i. Aquí lo que hago es sobreescribir las variables por si acaso, pero podría haberle puesto otro nombre, solo que no me interesa guardar estos datos, entonces da lo mismo al final si es que los termino sobreescribiendo. Ahora, vamos a sacar la magnitud de la raíz cuadrada de r al cuadrado más i al cuadrado. Vamos a mostrar estos tres resultados, que estos son los interesantes. ¿Qué es lo que podemos ver al respecto? Podemos ver que tenemos un vector r que tiene valor de 256, que justamente es la mitad del n, que es lo que nosotros esperábamos obtener, y un vector i que tiene una amplitud realmente muy ínfima, que es de por día a la menos 13, por lo tanto podríamos decir perfectamente que esto vale 0. Y la magnitud como tal siempre va a coincidir con la suma de tanto r como i. Entonces, ¿qué pasaría si es que en vez de sumarle pi medios lo dejo como un seno simple? Bueno, va a pasar entonces que la parte real ahora va a tener una amplitud muy pequeña, mientras que la parte imaginaria va a tener una amplitud muy grande. Esto ocurre porque me está diciendo que el seno justamente se está asimilando a esta parte de la secuencia donde se compara con un seno. Tal vez se podrían preguntar por qué ocurre esto del 256, siendo que mi n es 512, pero eso está explicado acá arribita, y esto ocurre por lo siguiente. Una vez que que ocurran estos productos y se les saque el valor absoluto, se van a mover de la siguiente forma. Van a estar centrados entre 0 y 1. Pero vamos a tener muestras que suben, muestras que bajan, muestras intermedias. Por lo tanto, el valor medio de todas estas muestras siempre va a estar aquí en el centro, que va a ser 0.5. Entonces, ¿cuánto va a ser la magnitud de nuestros productos? Van a ser de la mitad de la longitud de nuestro vector original. Eso con respecto al porqué el 256. Ya con esto aprendimos cómo ocupar la DTFT en forma de algoritmo, ya que hicimos las multiplicaciones, las sumatorias, pero sabemos que MATLAB también por su parte cuenta con una función interna llamada DTFT que se encarga de hacer todo lo que necesitemos. Entonces ya una vez que ya entendimos esto, vamos a pasar ahora a lo que es el uso de la DTFT como tal. Esta parte por sobre todo es la que les va a importar a ustedes porque en la tarea se pide que ustedes calculen la DTFT. En el ejemplo 12 hay un código bastante bueno y demostrativo de lo que es
la DTFT. Vamos a explicarlo un poquitito de la misma forma que antes. Y lo que está acá es nuestro vector de frecuencias, que va a comenzar en 0, va a tener un paso de 0.02 y va a llegar hasta pi. Bueno, de hecho todo va a estar en múltiplos de pi, cosa que igual tiene harto sentido, ya que los gráficos, como pueden ver, lo representamos como w sobre pi, es decir, en términos de múltiplos de pi, cómo se representa nuestra señal. Luego lo que se define es la longitud de nuestra secuencia en un vector n. Vamos desde 1 hasta la secuencia. Luego se hace un pulso angosto, que el pulso angosto lo que hace es que primero pone 5 unos y luego pone 50 menos 5 ceros, que es lo que está acá. Entonces tendríamos al final una señal de 50 muestras. Se hace exactamente lo mismo, pero para 20 unos y 50 menos 20 ceros, que vendrían a ser 30 ceros. Luego se muestra su espectro en frecuencia. Eso es lo que hace el código. Vamos a ver entonces nosotros, en vez de hacerlo con pulso, ocupemos la función escalón y veamos cómo se comporta entonces un escalón. Me voy a crear un vector W que vaya desde 0, que avance en múltiplos de pi, y quiero tener 2000 muestras de pi. Entonces lo voy a dividir por 1999 y que llegue hasta pi. Vamos a hacer el famoso aquí clear y CLC para ir limpiando la pantalla. Y ahora nos vamos a crear entonces un vector x1, n1, llamémoslo, que llame al escalón, que el escalón comience en 5 y en 5, ahí sí, en 5, que comience en 0 y que termine en 10. Ya. Vamos a mostrar este escalón, por si acaso, para que lo vean. Stem n1, x1. Bueno, es justamente un escalón que parte en 5 y va entre 0 y 10. Directamente, ya con esto ya podemos hacer la DTFT. En general, cuando nosotros hacemos la DTFT, vamos a mostrar el espectro en frecuencia, y el espectro en frecuencia se suele poner como la misma variable inicial que teníamos, pero en mayúscula. Entonces, vamos a calcular la DTFT de x1, n1, nuestro vector de frecuencias analizado. Ya con esto entonces podemos hacer, por ejemplo, subplot. Vamos a ploteemos hartas señales. Vamos a plotear 3 señales. Así que vamos a tener 3 filas, 2 columnas, y nuestro primer gráfico va a ser simplemente el escalón, es decir, stem n1, x1. Luego subplot 3, 2, 2. Y vamos a la representación es mejor con el plot. Y aquí lo que vamos a hacer es escribir en el eje X W sobre pi, pero esto en verdad daría lo mismo si que nosotros pusiéramos W o W sobre pi. Es netamente porque si que nosotros ponemos W sobre pi, vamos a ver cómo se comporta la señal en múltiplos de pi. Pero nada más, es netamente un arreglo visual para que en vez de solamente ver un número, porque si no, por ejemplo, aquí habría 3,14, sino que nos diga en términos de múltiplos de pi cómo se comporta el espectro de la frecuencia. ¿Ya? Ahora, una vez que nosotros ploteamos, nosotros sabemos que la DTFT nos va a entregar valores imaginarios. No nos podemos olvidar de eso. Entonces, a nosotros como tal, si es que nosotros intentamos plotear esto, por ejemplo, x1, nos va a salir un warning y nuestra gráfica va a ser extraña. Esta no es la gráfica real. De hecho, aquí está el warning. Dice que se ignoraron algunos argumentos. Y eso ocurre porque a nosotros lo que nos importa es el valor absoluto de la DTFT. Entonces nosotros le podemos sacar el valor absoluto acá, o simplemente podemos reescribirla acá y decir abs de x1, como ustedes quieran.
Y ahora sí, tenemos el espectro en frecuencia. Entonces este vendría a ser nuestro escalón y este el espectro en frecuencia. Si se dan cuenta es bastante similar al pulso. Vamos a plotear entonces, vamos a ir dejando esto acá abajito, ahí vamos a hacer donde ploteemos y ahora vamos a hacer otra señal. Por ejemplo, hagamos una señal seno, pero hagamos un seno facilito, uno que tenga frecuencia, seno de frecuencia, por ejemplo, 0.5 o mejor 0.05. ¿Por qué el 0.05? Porque si es que yo, por ejemplo, me creo un vector n que vaya desde 0 hasta 100, entonces yo lo que sabría sería que en mi última muestra voy a tener ¿cuántos periodos? Eso es fácil. 0.05 por 100 me va a dar 5. Eso quiere decir que voy a tener 5 periodos de la señal. Vamos a ver también qué pasa si es que ponemos más o menos periodos. Por eso es que elijo este seno, que es más facilito, así uno puede llegar y escribir la señal de la siguiente forma. Como la frecuencia es menor que 1, por lo que les había explicado antes, el seno 2 por pi por la frecuencia, que es 0.05, por el n, luego calculamos la DTFT, agregamos la señal, luego agregamos nuestro vector n, que este vector n llamémosle mejor n2, ya que tenemos un vector n1, este le vamos a llamar n2, y luego nuestro vector de frecuencias. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a agregar toda la información del ploteo acá abajo. Subplot 323, y este va a ser plot, aquí vamos a plotear el seno, n2, x2. Ahora vamos a plotear en subplot 324, plot w sobre pi, coma, no se nos puede olvidar nunca el valor absoluto, que eso es lo que realmente nos importa a nosotros. Estamos viendo acá efectivamente lo que les decía, que tenemos 5 periodos de la señal. Tenemos acá, se nos está mostrando algo, eso porque no le puse el punto y coma acá. Y ya con eso podemos ver el espectro en frecuencia de esta señal. Vamos a ver qué es lo que pasa si es que yo disminuyo la cantidad de periodos. Es decir, por ejemplo, si es que yo multiplico 0.05 por 20, voy a tener 1. Eso quiere decir que si es que yo cambio este vector a 20, voy a tener solamente un ciclo. Y miren cómo cambia la resolución de la DTFT con el solo hecho de haber mostrado un solo ciclo. Mientras más información yo le ponga a la DTFT, voy a tener una representación mejor. Por ejemplo, si es que le pongo 200, esto es cada vez más cercano a un impulso, que sabemos que el impulso es la representación real de una secuencia seno, que es un impulso centrado en su frecuencia correspondiente. Entonces, vamos a hacer incluso otro ejemplo de otra señal. Otra señal puede ser seno o coseno, da lo mismo, donde vamos a ver que igual puede ser útil el tema de la representación en múltiplos de pi. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo me creo una tercera señal, n3, que tenga unas 200 muestras y digamos que este x de 3 va a ser igual a un coseno, pongámosle ahora, que al final da lo mismo si es que es seno o coseno, son sinusoides nomás, pero digamos que este ahora va a tener frecuencia 0.5 por pi. Entonces, ¿qué debería pasar? Debería su frecuencia estar justamente en 0.5, porque esto está en múltiplos de pi. 0.5 por mi vector de muestras n3. Luego calculamos la DTFT, que sería DTFT de x3, mi vector de muestras n3 y mi vector de frecuencia.
Tal vez podría haber quedado alguna duda con respecto a lo que dije recién de que este va a quedar en 0.5 y por qué entonces aquí el pic quedó en 0.1 y no quedó en 0.05. Eso es netamente porque esto está dado para múltiplos de pi. Por eso. Entonces, como esta señal no está dada para múltiplos de pi, el pic estaría justamente en la multiplicación de 2 por 0.05, es decir, 0.1. Y ahí ya estaríamos hablando de múltiplos directos de pi. Por eso es que les muestro que este ya está directamente así. Vamos a agregar entonces acá abajo la información, subplot 3, 2, 5. Vamos a plotear n3,x3 y luego subplot 3, 2, 6 plot, aquí va w sobre pi, coma x3, que no se nos puede olvidar el tema del valor absoluto, porque si no vamos a tener una respuesta incorrecta. Y aquí tenemos justamente lo que les decía. Se puede ver un tanto mal esto porque tiene demasiados ciclos por pantalla. Podríamos entonces simplemente poner un n igual a 50, vamos a tener menor cantidad de ciclos en la pantalla, pero la resolución de nuestro espectro en frecuencia va a disminuir claramente. Antes teníamos algo mucho más similar a lo que es un impulso. Con respecto al pic, como les explicaba, está justamente centrado en 0.5, ya que el gráfico está hecho para que nos muestre cómo se comporta la señal en términos de la frecuencia, pero para múltiplos de pi. Todo esto que acabamos de ver de la DTFT les importa harto, ya que lo van a necesitar acá en lo que es el script 1. Tienen que aplicar la DTFT a la respuesta H utilizando la misma función, la DTFT que trae MATLAB, y se tienen que crear un vector de frecuencias, que si se dan cuenta es el mismo vector de frecuencias que mostré ahora, y luego mostrar el resultado por pantalla. Nada más que eso. Así que eso, chicos, esa fue la clase de hoy. Vimos un poco de lo que es cómo resolver las ecuaciones de diferencia, la DTFT, que es bastante importante, y practiquen harto con lo que es el tema de la función. Ya yo diría que esa es de las partes más complicadas de la tarea. A mí igual me costó harto sacar la función, porque obviamente si yo les pido esto, no puedo simplemente pedírselos, tengo que hacerlo yo por mi parte primero. Y tampoco es tarea tan sencilla, así que empiecen a practicar desde ya, a soltar la mano, a intentar crear cosas por ustedes mismos y cualquier consulta no duden en hacerla. Voy a responder a la mayor brevedad. Así que un saludo y nos estamos viendo el próximo martes. Chao.